Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Toribio Milanés. Hoy estamos a 2 del mes julio 7 del 2025. Son las 2:53 en República Dominicana, a las 2:53 de la tarde. Nuevamente digo, mi nombre es Juan Toribio Milanés y soy docente del área de matemática y física en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en República Dominicana. Esto que tenemos aquí enfrente es el canal de Faustiniano, donde siempre colgamos algunos recursos que son útiles para los estudiantes que trabajan con nosotros y explicamos de manera detallada para que les sean útiles a cualquier persona en cualquier parte del mundo. Aquí la tutoría de hoy va dirigida a los estudiantes que están tomando cálculo integral con nosotros en este ciclo en la Pucamaima. Ya está pendiente por subir aquí dos tutoriales de retroalimentación luego que ustedes hayan tomado el segundo parcial y además un tutorial sobre las sucesiones, introducción elemental a sucesiones. Hoy vamos a trabajar esta tutoría vinculada con un contenido, pero previamente quiero recordarles que en este semestre estamos trabajando el cálculo integral, el maestro Jorge Blanco, quien les habla, y el maestro Pavel. Eh, ya estos contenidos fueron evaluados y bueno, en realidad ustedes tienen la evaluación. Cuando ustedes estarían viendo ya este recurso, ya ustedes habrían terminado de evaluarse hasta esta unidad, que es la unidad 8.8. Eh, y de los contenidos a evaluar en el tercer parcial, están contemplados estos que están en verde. Ya el recurso anterior que le elaboré de tutoría tiene que ver con la unidad 9.1 y ahora vamos a trabajar con la unidad de series y convergencia. O sea, esta tutoría de hoy tiene que ver con series y convergencia. Como siempre, nosotros recomendamos que ustedes adquieran de manera formal libros de texto que sirven como recurso para nosotros, pues, desarrollar y trabajar contenidos con ustedes. Entonces, tenemos aquí el libro de cálculo de Larson y que ustedes pueden trabajar, que pueden comprar en Amazon o en cualquier librería de manera formal. Miren, vamos a trabajar esta unidad en esta tutoría un poquito práctico, le dedicamos unos minutos previamente a ver algunos conceptos y después nos vamos a los ejercicios. Primeramente, ¿qué cosa es una serie infinita? Nosotros vamos a trabajar con series infinitas en el conjunto de los números reales en este caso. Entonces, una serie es una expresión que se ve de esta forma. Se ve de esta forma. Vamos a ampliar un poquito aquí. Una expresión que se ve de esta forma, o sea, una suma, y esa suma suma los términos de una sucesión. O sea, yo tengo una sucesión y sumo los términos de esa sucesión, entonces esa serie sería una serie, valga la redundancia, una serie es una sucesión formada por la suma de los términos de otra sucesión. Es una sucesión de sumas parciales. ¿Por qué? Porque realmente esto, aunque no se ve directamente así, es a su vez una sucesión. Vamos a explicarlo en unos minutos. En unos minutos no, inmediatamente aquí. Esa sucesión de suma, repito, tengo que tener una sucesión y sumar los términos de manera parcial de esta sucesión me da otra sucesión. Si la suma 1 solamente en este caso tendría el primer término. La suma 2 sumaría los dos primeros términos de esa sucesión. La suma 3 sumaría los tres primeros términos y así sucesivamente. Este es el término enésimo de la serie. No confundan el término enésimo de la sucesión de sumas parciales
con este término que está aquí. Entonces, esta secuencia de sumas parciales es la secuencia de la serie. ¿Mm? Obviamente, si esta sucesión converge, que sería lo mismo que calcular el límite de la suma enésima, cuando n tiende al infinito, eso sería entonces el valor total de la serie, que a ese valor le estamos llamando S. O sea, esa serie que está ahí tiene un término enésimo de esta forma y por eso esta serie, ese sería el término enésimo, esto es una sucesión. Y si yo calculo el límite de la suma enésima cuando n crece infinitamente y me da un valor finito S, entonces esa sería la suma de la serie. Si ese valor existe y es un número real, se dice que la serie converge. Y si no, entonces la serie pues diverge. ¿Eh? Ahora, la pregunta más importante de aquí para nosotros no será cuánto da la suma, porque la suma de la serie no siempre existe, porque obviamente que es un límite. Siempre que nosotros escuchamos la palabra converge o diverge, es porque estamos hablando de algún límite. Siempre que escuchamos la palabra converge o diverge, en este contexto aquí, es porque estamos hablando de algún límite. Por eso, algunas veces los estudiantes, cuando tienen la serie, dicen, pero yo no veo el límite. Bueno, pues ya le dije, el límite está en el límite de la secuencia de sumas parciales. Ahora bien, hay algo muy importante que debemos tomar en cuenta. No siempre uno puede saber cuál es la suma de una serie. Y otra cosa es que la suma de la serie no siempre tiene que calcularse así, sumando los términos usualmente uno a uno. Algunas veces se calculan en promedio, otras veces se calculan de otra manera, pero aquí lo vamos a hacer de manera usual. O sea que simplemente cuando hablemos de sumas, estaremos entendiendo por suma la forma usual de sumar. Volviendo al principio, o sea, un momento anterior, no siempre nosotros vamos a saber cuál es la suma. O sea, que las preguntas más importantes aquí serán dos preguntas. Y la primera es saber si una serie converge o diverge. Repetimos que estamos con series en el conjunto de los números reales. Esas series pudieran estar en otro conjunto, pero aquí estaremos trabajando con sucesiones de números reales, por ende estaremos sumando números reales. Y entonces, saber si converge o diverge es lo más importante. Luego, saber si converge o diverge, entonces nosotros podríamos pensar si ella converge, si podemos aproximar la suma o si podemos saber su suma exacta, que será que no siempre es posible. O estimar, aproximar la suma o saber su suma exacta. Esas son las tres preguntas básicas. Entonces, aquí tenemos un ejemplo y nos están preguntando, bueno, esta serie es un ejemplo de una serie que converge. Esta serie tiene un nombre especial, es la serie geométrica. Lo vamos a ver más adelante, pero ahora simplemente vamos a pensar cuánto nos da esa suma. Ojo, repito, la serie es una secuencia especial que se forma por la suma de los términos de una sucesión, de otra secuencia. Entonces, el término enésimo aquí que se está sumando, no confunda con el término enésimo de aquí, es 1 entre 2 elevado a la n, es la serie que estoy sumando, es la secuencia que estoy sumando. Entonces ahora mostramos nuestra secuencia de suma, que sería, mire el desarrollo de esta. Si n vale 1, sería este el primer término. Si n vale 2, sería la suma hasta aquí, mírela aquí. Ya aquí se están totalizando.
sea, la suma 1 es 1/2, la suma 2, que es los dos primeros términos, es 3/4, la suma 3, 7/8. Y uno se va dando cuenta que la suma enésima se puede representar con esta expresión. Por ejemplo, aquí si n vale 1, me debe dar 1/2. Ese es el término enésimo de la secuencia de sumas parciales. Si yo sumara, por ejemplo, los 7 primeros términos de aquí, esta suma que están aquí la podemos también calcular. Siempre promovemos el uso de algunos de los software. Por ejemplo, si vamos aquí a la calculadorita de matemática de Microsoft, trabajando en el conjunto de los números reales, vamos a ver si encontramos la sumatoria. Mire la sumatoria aquí. Le dimos ahí, desde n igual a 1 hasta 3 de el cociente que está formado por en el numerador 1 y en el denominador, disculpe que lo escribí fuera, en el numerador 1 y en el denominador 2 elevado, vamos a poner aquí el elevado por aquí, elevado a la n, y le damos a enter, ese nos dio el 7/8, lo está viendo aquí. Esa suma, lo que suma son estos términos que ya dijimos aquí. Suma 1, suma 2 y suma 3 hasta la 3. Esa es la suma de los 3 primeros términos, que es 7/8. Si queremos los primeros, qué sé yo, 8 términos, volviendo aquí, le doy doble clic aquí. Disculpe que le di 2 veces. Y entonces sumamos no hasta ahí, sino hasta el 7. Y entonces la suma de los 7 primeros términos, pues me da 127 entre 128. Y ese valor es la secuencia de suma. Con los 7 primeros términos, eso parece como que se está acercando a 1 con 7 términos. En esta podemos seguir sumando y sumando. Pero si yo quiero la secuencia de suma, volviendo aquí, me dice que es igual a esta expresión. Yo puedo volver y sumar más términos, y hay algo que hay que ver en la calculadora. Por ejemplo, yo voy a sumar no los primeros 7 términos, sino voy a sumar los primeros 10. Ya parece que sí, que va tendiendo a 1, porque con 10 términos ya va muy próximo a 1. Incluso esa serie converge rápido. Converge a 1 y converge rápido. En este software llega un punto donde yo sigo aumentando y ya el software me puede incluso dar la respuesta. Y hay algunas series, si yo pusiera infinito, hay algunos software que no la suma toda. Ya ahora es con n tendiendo al infinito, la secuencia de sumas parciales. Voy a borrar aquí y le pongo el infinito a ver qué me dice este software. Y este software me dijo que da 1. No siempre él la va a sumar, pero las geométricas, que son muy especiales, pues también se sabe que va a dar 1. O sea que el límite de la secuencia de sumas parciales, cuando n crece, tiende al infinito. Ahí la sumó sin tener esa expresión. Pero si yo escribiera el límite de esto, que ya es lo que tengo aquí, de la secuencia, entonces me da 1 y es el valor de la serie. Entonces, esa serie tiende a 1. Aquí hay una interpretación geométrica de esa serie como pensada de la siguiente manera. Piense que usted tiene aquí un bizcocho donde el bizcocho es cuadrado y tiene una unidad por cada lado. Si usted se imagina que esto es 1 metro, entonces eso es 1 metro cuadrado. Y los términos es ir partiendo en la mitad. O sea, si el bizcocho vale 1, una unidad cuadrada, entonces partirlo a la mitad, el primer término es 1/2, míralo aquí, el 1/2. Después de la otra mitad que nos queda,
la partimos otra vez a la mitad y entonces esta es la mitad de la mitad, que sería un cuarto, y así sucesivamente. Y partiendo de esa manera, así, nosotros podemos seguir partiendo y tener y llenar el bizcocho completo. Y si sumamos todos los términos, pues nos debe dar uno. Eso es como una interpretación geométrica de esa serie que está ahí, que es un ejemplo de esas series que converge y converge a uno y uno es el azul. Valga la redundancia. Aquí tenemos otro ejemplo de una serie especial, que es una serie que tiene un comportamiento telescópico. Un comportamiento telescópico. Esta serie que está aquí, ya se están calculando los términos. ¿Por qué esta serie tiene un comportamiento telescópico? Porque su término enésimo, el señorito aquí, término enésimo de aquí, no de la secuencia de suma, sino el término enésimo que estoy sumando. No confunda este término con este término de secuencia de suma. Este término que está aquí está dividido o está formado por una sustracción de dos términos consecutivos. Por ejemplo, si usted le suma 1 a n aquí, tiene este. O si le resta 1 a n, tiene el otro. Entonces, fíjese que el desarrollo de esta, cuando n vale 1, sería esto, porque sería 1 menos 1 medio, cuando n vale 2, cuando n vale 3, y así sucesivamente. En este caso, vamos a escribir, aunque no se ve ahí claramente, para demostrar que la secuencia de suma la podemos conseguir muy fácil cuando la serie es telescópica. Igual cuando es geométrica también. ¿Por qué? Porque en ese ejemplo de esa serie telescópica, nosotros observamos que cuando vamos sumando los términos en la secuencia de suma parciales, los términos que están en el medio como que se van simplificando porque quedan de igual signo y opuesto. Por ejemplo, mire aquí, la suma 1 sería simplemente este paréntesis, que sería entonces 1 menos 1 medio. La suma 2 sería llegar, disculpe, vamos a tomar otro color para destacarlo, que esa es la suma 2. Entonces la suma 2 sería llegar desde aquí hasta aquí, que sería 1 menos 1 medio más 1 medio menos 1 tercio. Y eso es la propiedad que tiene la serie telescópica, porque si usted se da cuenta, estos dos términos son iguales y opuestos y se van simplificando. O sea que la suma 2 va a ser igual a 1 menos 1 tercio. La suma 3 sería desde aquí hasta aquí. Y usted se va a dar cuenta que todos los términos que están en el medio se van a simplificar, o sea, se van a simplificar todo esto porque son iguales y opuestos. Y entonces la suma 3 va a ser igual a 1 menos 1 cuarto. Entonces, reorganizando y escribiendo, la suma 1 tenemos 1 menos 1 medio, la suma 2 tenemos 1 menos 1 tercio, la suma 3 tenemos 1 menos 1 cuarto, y nos damos cuenta que podemos encontrar ese término enésimo de esa sucesión con la relación de que el elemento que está aquí es uno más que este. O sea que la suma enésima es igual a 1 menos 1 entre n más 1. Esta expresión que está aquí me da la suma cualquiera de esos. Y eso es lo que el autor pone aquí. Luego queremos la suma infinita a ver si converge, que sería el límite cuando n crece infinitamente de la secuencia de suma. O sea, sería el límite de esto. Vamos a hacerlo aquí en este quinito. Entonces, la suma infinita, a ver si converge, sería entonces el límite cuando n crece infinitamente de 1 menos
1 menos 1 entre n más 1. Y eso obviamente nos da 1. O sea, la suma infinita, porque este es 1 y esto es 0, nos da 1. O sea, esa serie converge a 1 también. Esa serie converge a 1. Nosotros podemos tomar más pi, copiarla, la serie completa, a ver si el software también la va a sumar. Bueno, en realidad también vamos a ir primeramente a este, a ver si la va a sumar. La pegamos aquí. Disculpe que vamos a escribirla desde el principio. Sería desde n igual 1 hacia el infinito, paréntesis aquí. Entonces tenemos división, n aquí en el denominador, 1 en el numerador, menos, paréntesis otra, perdón, división otra vez, n más 1, el otro término y aquí un 1, y entonces cerramos el paréntesis y le damos a enter. Y ojo, el software, este software no la sumó, simplemente lo que hizo fue totalizarla. Pero si la llevamos a Wolfram, entonces Wolfram sí puede sumarla. Ahora bien, antes de llevarla a Wolfram, o lo que hizo el software sí fue sumar esta fracción. O sea, 1 entre n menos 1 entre n más 1, lo sumó y lo reescribió de esta manera. Algo importante aquí es que esta es la misma, pero si me la dan de esa manera, yo me conviene aplicar fracciones parciales para descomponerla de aquella manera, porque aquí uno no se da mucha cuenta de cómo, de la parte de que ella es telescópica. Y otra cosa es que aquí, aunque el software no la sumó, pues yo puedo ir calculando, por ejemplo, los primeros 20 términos, aquí le puse un 20 en el numerador y está un próximo cerca, eso da 20 entre 21. También pudiera escribirle, qué sé yo, 50 términos, 50 términos. Ya ahí está más cerca del 1, pero no siempre los software van a sumarla. En este caso, esta es muy fácil y se puede sumar. Si me voy a Symbolab y la pego, a ver, este que está aquí, sí la sumó y me dio 1, ¿la ven? Si la pongo en Wolfram, si la pongo en Wolfram y la pego, vamos a revisar si este me dio 1. La sumó y también me dice que converge y aparte me está dando la secuencia de sumas parciales. Obsérvela aquí, forma de las sumas parciales. Y aquí me está graficando la secuencia de suma. La secuencia de suma. O sea, estos son los términos de la secuencia de suma parciales. No se confunda con ella, sino con la secuencia de suma, porque ahí dice S sub K, siendo este K. O sea, recuérdense que el primer término era, si n valía 1, 1 sería un medio. Entonces fíjese ahí el un medio. Si n valía 2, el segundo término, si n valía 2, era 1 menos un tercio, era 2 tercios. Entonces, ese punto que usted observa aquí, no la continuidad, sino el punto, ese 2 tercios, 0,66 aproximadamente. Y sucesivamente. O sea, esos puntos son los puntos que están representando la secuencia de suma. Pues bien, volviendo aquí, esta serie ya es el telescópica, converge, su suma es 1. Y esta es una serie constante que en la suma usual diverge. De hecho, cualquier serie constante en la suma usual va a diverge, si no es 0. Esto es sumar el 1 infinitas veces. Obviamente que la secuencia de suma de aquí es n, porque si yo sumo el 1 n veces me va a dar n. O sea, la suma 1 es 1, la suma 2, 2, la suma 3, 3, la suma n es n. Y si calculo el límite cuando n crece, pues eso me da infinito. O sea que esta diverge.
diverge. No tenemos que preguntárselo al software, usted lo puede hacer. Entonces, ya aquí entramos en clasificaciones. Hemos dicho que una serie de este tipo es telescópica, o sea, una serie donde los términos son de esa forma, el desarrollo es una serie telescópica. Y fácilmente se puede conseguir el término enésimo de la suma y luego para ver si converge se le aplica límite. Eso es lo que está diciendo el texto aquí. ¿Qué otra cosa pudimos ver aquí cuando vinimos en esta parte? Que una serie telescópica no siempre me la dan como una diferencia. Por ejemplo, esta que el software la transformó, esta es esa misma. Entonces, ¿qué hacemos para ver si es telescópica? Pues simplemente nosotros, esta serie que está ahí, que no parece telescópica, la descomponemos en fracciones parciales. No voy a recordar aquí los pasos para expresar en fracciones parciales. Los recomiendo que ustedes pueden ver uno de los videos anteriores, específicamente los videos que trabajan sobre fracciones parciales, integrales por fracciones parciales. Esos videos estaban, míralo ahí, ese puede ahí revisar fracciones parciales, si no lo recuerda. Y entonces descomponemos eso en fracciones parciales y aquí observamos a ver si esos dos términos son consecutivos. Entonces, estos dos términos son consecutivos porque si yo cambio en este, por ejemplo, a n por n más 1, me da este. Recuérdense que son consecutivos porque si usted aquí cambia n por n más 1, le da este. O si en este cambia n por n menos 1, le da el otro. Fíjese que cuando n vale 1, este me da 1 entre 1 y este me da, repito, cuando n vale 1 me da 1 entre 1 y este me da 1 entre 3. Entonces, cuando n vale 2, eh, este me da 1 entre 3 y este me da 1 entre 5. O sea, la distancia siempre es la misma. Entonces, fíjese lo desarrollo aquí. Primer término, o sea, esta expresión se reescribe como una diferencia. Tiene que ser una diferencia entre dos términos consecutivos. Y luego entonces se reescribe y se desarrolla. Tenga en cuenta que esto entero es el primer término. Segundo término son los dos paréntesis de la secuencia de suma, me refiero. Y usted puede ir sumando esto y se da cuenta que los términos en el medio se van a simplificar y le quedan en este caso lo de los extremos. Y luego aplica límite cuando n crece infinitamente a la secuencia de suma parciales y esto es 0 y esto es 1 y esa también me da 1. De paso tomamos esa que está ahí, la copiamos completa y la llevamos a Wolfram y Wolfram puede ser que la sume de manera completa. La telescópica son series que, aunque la calculadora aquella no la sumó, pero esta sí, mire, aquí da 1. Converge, porque da 1, la secuencia de suma parciales y los términos de la secuencia de suma. Los términos de la secuencia de suma. Entonces, jóvenes, volviendo aquí tenemos la generalización de la serie geométrica. Bueno, la generalización aquí en términos de este curso básico. Mire, esta era un ejemplo de telescópica, ya dijimos el comportamiento de una serie telescópica de manera general. La primera era una serie geométrica, aunque no lo dijimos al principio, pero ya aquí con este esquema ya se sabe. ¿Por qué? Porque tiene esta forma. Yo aquí algunas veces me gusta copiarla sin la A,
porque usted puede sacar todo esto un factor común A fuera y lo puede sacar. A mí me gusta mucho copiar esto sin la A, porque la A ahí es como una multiplicación a ambos lados. Si usted quita esa A, o sea, si A valiera 1, le da 1 entre R, 1 entre 1 menos R. Entonces, una serie de esta manera, donde R es diferente de 0, se puede demostrar, y lo vamos a observar aquí, que esa serie geométrica converge a ese valor siempre que el valor del radio sea un valor que esté entre C, el valor absoluto, esté entre 0 y 1, mayor que 0 y menor que 1. ¿Cómo se hace esto? Esto se hace fácilmente. De hecho, está hecho aquí, pero lo vamos a mostrar la escritura, que cualquier serie geométrica escrita ya en esa forma, y es importante que esté escrita en esta forma, converge a ese valor. Vamos a ponerlo un poquito más pequeñito para nosotros llevarnos toda la expresión completa y escribir sobre ella misma la explicación. Entonces, si nosotros tomamos esa parte y empezamos a escribir, vamos a demostrar esto. Vamos a demostrar esto. Vamos a copiarlo desde aquí para nosotros empezar a escribir. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente. Tenemos que la que teníamos ahorita, primeramente, esta que está aquí, sumatoria, desde n igual a 0. En este caso, esta, la que teníamos al principio, vamos a volver al ejemplo, mire aquí. Tiene que tener un poquito de cuidado porque esta estaba empezando en 1, no en 0. Pero usted puede adaptar esta a aquella. Por ejemplo, vamos a ponerle empezando en 0 y vamos a observarlo. Entonces, si yo tengo la serie empezando en 0, para que se vea así empezando en 0, de 1 sobre 2 elevado a la n, eso es lo mismo que decir, si n vale 0, sería 1 más la serie empezando en 1 al infinito, porque yo lo que hice fue calcular el primer término simplemente. Entonces, si yo calculo esta, puedo saber cuánto vale esta también, porque una aritmética. Vamos a quedarnos con esta y vamos a recordar aquella. De hecho, recuérdese que esta serie que está aquí, que era el ejemplo inicial, a nosotros esta nos dio 1. Entonces esta debe dar 2 porque 1 más 1 es 2. O sea, esta serie que está aquí, desde n igual a 0 hacia el infinito, de 1 entre 2 a la n, tiene que dar 2 porque este era el ejemplo y dio 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero, esa que está ahí la traje porque esa tiene esta forma. Y yo desde ahorita le dije que es geométrica. Vamos a observar que esa tiene esta forma. Simplemente la vamos a escribir aquí. Y entonces observamos que esa se puede reescribir así. Como 1 por 1 entre 2 elevado a la n. Si usted observa, esta tiene esa forma. Yo la voy a escribir aquí al ladito. Sumatoria desde n igual a 0 al infinito de 1 entre 2 elevado a la n. Aquí el A vale 1. Mire, A. El R vale 1/2. Y el 1/2 es un número que en valor absoluto es más pequeño que 1 y es mayor que 0. Por eso converge. Eso es lo que dice el teorema. Incluso si aplicamos la expresión,
esa serie debe converger a lo siguiente. Debe converger al valor de 1, que es el valor de A, entre 1 menos 1 medio. Y eso le debe dar 2. 1 entre 1 menos 1 medio es 1 entre 1 medio, que es igual a 2. O sea que incluso esta expresión nos dice a nosotros, esta expresión nos dice que nos van a dar ya la serie geométrica y cuándo convergen. Cuando el valor de R, que se llama la razón, es un valor. Pero debemos observar que esté escrito así mismo, empezando en 0, porque esta fórmula es para empezar en 0 y el valor de A y todo eso. O sea, debemos escribirla en esa forma. Lo que vamos a hacer ahora es demostrar esta expresión. Y la demostración de esa expresión se puede hacer fácilmente. Vamos a describirla, porque la tenemos ahí. Vamos simplemente a describir los pasos. Pero para describir los pasos, vamos a enunciarlo en la misma escritura que ustedes tienen, repito. Lo que hice fue mostrar que aquella serie del ejemplo anterior era geométrica y que convergía a lo mismo. Y esta fórmula sirve para encontrar la suma, porque la serie geométrica y la serie telescópica son dos de las pocas series que podemos decir cuál es la suma cuando convergen. Entonces, fíjese, ¿qué tenemos ahí? Esta partecita. Si observa el desarrollo de esa serie geométrica, por ejemplo, desde igual a 0 al infinito, de R elevado a la N, yo voy a tomar que A vale 1 porque la A nosotros realmente es multiplicar por A a ambos lados. Sería entonces simplemente, si N vale 0, 1 más R a la 1 más R a la 2 más R a la 3 más punto, punto, punto. Fíjese que la suma 1 sería 1. La suma 2 sería 1 más R. La suma 3 sería 1 más R al cuadrado. Nótese que la suma enésima sería 1 más R más punto, 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 más R a la N menos 1. Porque este exponente que usted observa aquí, del último término, la suma enésima, es 1 menos que este. Eso es lo que tenemos ahí. Ahí ya tenemos la secuencia de suma. Claro, multiplicada por A va a tener todos los términos una A al lado. Y ahora lo que se hizo fue multiplicar a ambos lados de esta igualdad por R. A ambos lados de esta igualdad por R y llegamos aquí. Y luego entonces restamos estas dos expresiones. Restamos estas dos expresiones. O sea, esta menos esta. Usted la puede escribir como R por S sub N menos S sub N. Se saca un factor común. Aquí sería S sub N por R menos 1. Bueno, en realidad está invertida la resta. Es S sub N menos esta. Mírela, mírela aquí. La resta, mírela aquí, para que sea más cómoda. Si la hace así y después saque el factor común, le va a quedar. Pero cuando usted reste, se va a dar cuenta que ese término va a quedar porque no tiene alguien aquí. Por eso es el A. Y después todos esos otros términos son iguales y semejantes. Por ejemplo, este se simplifica con este. Este se simplifica con este. Este se simplifica con el último que esté ahí y solamente le queda ese otro último. O sea, quedan estos dos, que es lo que quedó aquí. Luego, si R es diferente de 1, divide y le queda esa expresión, sirve para calcular la suma enésima de una serie geométrica. Aquí aplica límite a ambos lados cuando n crece
Y si n crece, r a la n tiende a cero siempre que r sea un valor que esté entre 0 y 1, entre valor absoluto. Un medio, cuando usted le va aumentando mucho el exponente, tiende a cero. Un cuarto tiende a cero. Pero si el número es más grande que 1, entonces no converge, va a dar infinito. O sea, esta partecita tiende a cero y me queda ya lo que queríamos demostrar, que es esto. Entonces, la serie geométrica converge cuando el valor de R en módulo es un valor que está entre 0 y 1 en valor absoluto. Entonces, eso no hay que hablar mucho de eso ya. Simplemente aquí tenemos otro ejemplo de serie geométrica, solo que no se ve directamente, pero la reacomodamos. O sea, la reescribimos para que se vea directamente como la expresión se reescribe, y eso es lo que se ha hecho al principio. Cuando decimos reescribirla es para que se vea así, para poder usar esto que usted llama como fórmula y no tener que ponernos a sumarla ya, porque ya hicimos el proceso general para ella de manera general. El 3 lo reescribimos aquí, el 1 entre 2 a la n lo escribimos así para identificar que este valor es R, el A es 3 aquí, el empieza en 0, entonces el término que tenemos aquí, este es el desarrollo incluso escrito para que se vea que está exactamente en la misma forma, en la misma forma. Y entonces ya como R es un valor que está en ese intervalo, ya sabemos que converge y nos va a dar 3 entre 1 menos 1 medio, que es el valor de R aquí, el 3A. Y ella converge y nos va a dar 6, o sea, esa suma nos va a dar 6, eh, sabiendo que ya no estamos ahorrando tener que hacer la secuencia de sumas parciales porque ya sabemos cuánto nos va a dar esa serie geométrica. Y es una serie geométrica por tener esa cualidad. Le damos a Enter aquí y observe que tenemos el 6. ¿Lo ve? 6. Converge porque nos da el resultado. Y aquí está la secuencia de suma. Avanzando un poquito más, aquí tenemos una aplicación de cómo tomar un decimal. Muy interesante esta aplicación. Un decimal, ese número decimal periódico, que lo podemos escribir así, como 0.080808, que sigue infinitamente. El periodo de ese decimal es 0.8. Entonces ese número lo podemos escribir en notación de fracciones de esta manera, como 8 entre 100 más 8 entre 10.000 y sucesivamente así. Y ahora, como sigue infinitamente, ese número decimal escrito así es una suma, una serie infinita, que es geométrica. Entonces, aquí lo que se hizo fue sacar en todo el factor común, que es este término, y luego escribir lo que le quedaba. Y entonces eso se puede escribir como una suma infinita. Nuestro factor común, el valor de R, el que se va multiplicando, y el R es más pequeño que, o sea, está entre 0 y 1. Este es el valor del A. Entonces ya converge al valor del A entre 1 menos esta cantidad. Y si hacemos la expresión aritmética de trabajar con todas estas expresiones, que lo podemos hacer manualmente, en este caso lo voy a poner directamente en la calculadorita, aquí en Wolfram, para que me dé la expresión decimal y serie ya de la suma. Entonces ese valor nos da 8 entre 99, que es lo que nosotros tenemos aquí. Eso quiere decir que
podemos usar serie para expresar este tipo de decimal en fracción. O sea, 8 entre 99 es lo mismo que ese decimal. Podemos usar serie geométrica para expresar esos tipos de decimales periódicos en forma de fracción. Es una belleza realmente. De hecho, con esta expresión se demuestra que 0.9 periódico es lo mismo que 1. Con esta se demuestra que 0.9 periódico es lo mismo que 1. Bien, entonces aquí hay algunas propiedades que tiene la serie. La serie es un operador lineal, o sea, cuando convergen, ¿verdad? Vamos a suponer que tenemos dos series que convergen y A y B son, y C es un número real, A y B son números reales, pues convergen, son los límites, la suma. Entonces, la constante tanto pueden entrar como pueden salir. Eso es lo que estamos diciendo. Y la sumatoria de una suma es la suma de la sumatoria y la resta también. Entonces, aquí hay otro teorema de divergencia, de divergencia. Se usa como criterio de divergencia y es que si yo tengo que una serie converge, el límite del término enésimo de aquí, no de la secuencia de sumas parciales, tiene que dar cero, pero mucho cuidado con aplicarlo de manera mal aplicada. Ahí no dice que si converge este límite, no dice que si ese límite cero converge, sino dice que si converge, ya ese límite debe dar cero. Por ejemplo, si nosotros nos devolvemos a todas las que tenemos, ya esta ya sabemos que converge, entonces ese límite da cero cuando n crece. Ya las geométricas sabemos que convergen y esta que es telescópica ya vimos que converge a 1. Ese límite cuando n crece tiene que dar cero. Si una serie converge, el límite del término enésimo que está ahí tiene que dar cero. No confunda, el recíproco no necesariamente es válido. Ahí está la demostración, pero no la vamos a ver en este momento. Y aquí le dice el equivalente lógico de este es si este límite es diferente de cero, entonces la serie no converge. Si ese límite es diferente de cero, entonces la serie diverge, o sea, no converge. Por esa razón, la serie constante no converge, porque si usted le calcula el límite a una constante diferente de cero, le va a dar diferente de cero. Entonces ya no converge. Si usted calcula el límite de 2 a la n cuando n crece, le da diferente de cero. Esta serie no converge. Si calcula el límite de esta serie cuando n crece, le va a dar un medio. Entonces, como un medio, el límite de este término es de este, no de la secuencia de suma. Aquí hay algo muy importante, que este límite da cero, pero esta serie no converge para que usted no interprete mal el teorema. El teorema dice que si la serie converge, el límite es cero, pero el hecho de que el límite de cero no me garantiza que esta serie converge. De hecho, esta serie diverge, es una serie especial llamada serie armónica y diverge. Una serie muy inofensiva, pero que es muy importante en matemática y esa serie diverge. La serie de sumar los números 1, 1 entre 2, más 1 entre 3. Esa serie diverge, la serie sumado usualmente. Mírela ahí, diverge. Ella diverge. Entonces, eh, bueno, ya aquí tenemos otros elementos que no voy a tocar por el momento y ya me voy a ir a la parte de los ejercicios. Mira, aquí vamos a ir entonces a ir concluyendo o a ir a la parte central, vamos a decir, de esta tutoría. Aunque la teoría práctica la hemos explicado un poco práctica, pero aquí la tutoría real con los ejercicios. Aquí dice que encuentre
la secuencia de sumas parciales de estas que están aquí. La secuencia de sumas parciales, eso quiere decir que encuentre la suma 1, la suma 2, la suma 3 y así sucesivamente en cada una de estas. La secuencia de sumas parciales. Estos ejercicios son interesantes, son iniciales y ponen a prueba si realmente nosotros hemos entendido lo que estábamos haciendo. Vamos a escribirlo aquí y tenemos lo siguiente, es decir, en este caso, yo incluso le sugeriría a usted no solamente encontrar la secuencia de suma parcial. Ojo, no son todas las secuencias, sino nada más la suma 1, la suma 2, la suma 3, la suma 4 y la suma 5. Entonces, para la primera, la suma 1, simplemente 1, porque es el primer término. La suma 2 es cuánto le da 1 más un cuarto, o sea que usted lo calcule. La suma 3 en esta es cuánto le da 1 más un cuarto más un noveno. Y la suma 4 en la primera, en esta, es 1 más un cuarto más, o sea, ¿qué es la suma 4? La suma 4, porque recuerde que usted fue totalizando esto, es la suma 3 más el otro que sigue, que es 1 entre 16. Y la suma 5, obviamente, es lo que le dé la suma 4 más el otro término que sigue, que sería 1 entre 25. Usted puede tratar de conseguir la suma enésima mirando algún patrón. Claro, el ejercicio no le dijo que encuentre la suma enésima, sino hasta la suma 5. Y eso es lo que quiere que haga con cualquiera de esos ejercicios. Que encuentre la suma hasta la suma 5. Yo le sugeriría que encuentre la suma, si es posible, que intente ver la expresión del término enésimo de la secuencia de suma. Próximo ejercicio, aquí dice verifique que la serie infinita diverge. Interesante, en base a lo que hemos estudiado, podemos responder este tipo de ejercicio. Pues bien, claro que sí, porque si me está diciendo que diverge y que verifique, hasta aquí nada más nos han dado una forma, bueno, en realidad dos formas, pero hay una básica que es un teorema y es que si calculo el límite cuando n crece infinitamente del término a su n y me da diferente de cero, entonces eso garantiza que esta serie diverge. Eso era lo que decía el teorema. Entonces, básicamente es que yo calcule esos límites. Por ejemplo, la número 9, si yo calculo ese límite, el límite cuando n crece infinitamente de n entre n más 1, en principio me va a dar infinito entre infinito, puedo tomar la función soporte, derivar, y cuando calcule el límite me da 1. Como 1 es diferente de 0, entonces esa serie diverge. Básicamente, calculando el límite de todos los términos a su n, usted puede, ese va a dar diferente de 0 porque ese valor es mayor que 1. Ese es geométrica incluso también. Este límite va a dar 1, ese límite que está aquí va a dar un medio que es diferente de 0. Este límite que está aquí pueden trabajarlo, creo que va a dar 1. Y aquí creo que este va a dar infinito. Entonces, este va a dar un medio. Y por esa razón, calculando el límite con esta técnica, si le da diferente de 0, ya la serie diverge. Entonces, esos ejercicios son muy puntuales porque van
enfatizando lo que quieren. ¿Qué dice aquí? Verifique que esa serie infinita es convergente. En este caso, los únicos dos tipos de series que nos dan por el momento analizar aquí son series geométricas y series telescópicas. Entonces, para verificar que converge eso, o debe ser uno de esos dos criterios, en este caso, estas series son de uno de esos dos tipos. Mire que estas son geométricas. Recuerda, la serie geométrica tiene la forma sumatoria desde n igual a 0 hacia el infinito. Usted dirá, bueno, pero este empieza en 1. Hágale lo que yo le dije o le puede hacer un corrimiento. Esta dice de 1 por 5 medios, perdón, 5 sextos elevado a la n. Fíjese que ahí A vale 1. Esa converge a 1 entre 1 menos 5 sextos. El 5 sexto es un número que es mayor que 0 y menor que 1. Por ende, esa es geométrica. Esta es geométrica y converge también. Esto se puede escribir como una serie geométrica. Este valor de R de aquí es 0.9 y A vale 1. O sea, esa de ahí converge a 1 entre 1 menos 0.9, que es el valor del R. Todas esas tres, todas las que están de aquí para acá son geométricas. Y estas son telescópicas o se aproximan a ser telescópicas. Pudieran parecerse telescópicas. Vamos a hacer, por ejemplo, una de estas que está aquí. 1 entre n por n más 1, representándole en fracciones parciales, sería a entre n más b entre n más 1. O sea que 1 sería igual a por n más 1 más b por n. Podemos trabajar con la función sobre la función soporte y observar también la descomposición en la fracción parcial con la x. Por ejemplo, aquí el valor de A es 1, y esto es 0, y el valor de B es menos 1. Menos 1. Si usted suma, o sea, lo que usted está diciendo es que 1 entre n por n más 1 es lo mismo que decir 1 entre n menos 1 entre n más 1. Vamos a ver si es cierto. Entonces, eso que tiene ahí lo puede sumar y sería aquí n más 1 menos n entre n por n más 1, sí. Vamos a escribir en nuestra próxima página para seguir con este ejercicio, el 19. Y entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que, si sumamos, si nosotros sumamos, vamos a tener lo siguiente. Si nosotros sumamos, recuérdense que la serie que nosotros teníamos, es lo siguiente. Entonces, usted tiene la sumatoria desde n igual a 1 al infinito de 1 entre n por n más 1. Luego, eso va a ser igual a la sumatoria desde n igual a 1 al infinito de la descomposición que hicimos nosotros de la fracción. Entonces, vamos a tener 1 entre n menos 1 entre n más 1. Luego,
si hacemos el desarrollo, ya vemos que el primer término, de hecho, creo que esta fue la que teníamos en el ejemplo. Entonces, si hacemos el desarrollo, esa fue la que hicimos al principio en el ejemplo. Entonces, que si nosotros sumamos, el software nos lo escribió diferente. Incluso esa estaba ya, repito, en el ejemplo. No hay necesidad de que nosotros nos pongamos a escribir porque ese fue el primer ejemplo. Lo único que ahí explicamos cómo devolverla hacia atrás. Esa fue esta. Mírela aquí. Claro, esa expresión sumada, que fue lo que hizo la calculadora ahorita, la reescribe así. Y ahí aplicamos, factorizamos y aplicamos fracciones parciales y nos devolvemos hacia atrás. Entonces, jóvenes, si nosotros bajamos aquí, donde estábamos, ya vamos terminando. Esa que están ahí son telescópicas. Aquí dice que use alguno de los software para calcular. Y aquí en este lado nos dice que dada esa serie, esos ejercicios, encuentre la suma de esa serie. Esta serie geométrica converge porque A vale 1, esa converge a 5 entre 1 menos 2 tercios. Esta serie geométrica y converge porque R vale, perdón, aquí R vale 2 tercios, aquí R vale menos 1/5 y A vale 1. Esta serie debe descomponerla a ver si es telescópica y hacer algo relacionado con ella. O sea, tiene que trabajar con la serie para usted, esta serie que está aquí dice seno de 1, esa es geométrica, ver si el seno de 1 es un valor que está entre 0 y 1 y entonces ver que converge. Esta factorizar y aplicar fracciones parciales, expresar la descomposición de estos decimales como una serie y después sumarlo. Y aquí en estos ejercicios lo mismo. Con esto, pues nosotros en este repaso aquí, en esta tutoría preliminar, por decirlo así, entonces vamos terminando. En otro momento vamos a hacer otra tutoría para resolver algunos ejercicios de estos y ver cómo se relacionan las series, cómo se aplican. Por el momento, feliz Navidad, jóvenes, feliz Año Nuevo y nos vemos en un próximo encuentro. Bye.